Ahora sí, podemos continuar. Sí, ahora ya me perdí. Bueno, bien. Bien, entonces, la reforma laboral, sin entrar en aspectos muy técnicos, porque hay un cuestionamiento. Reforma laboral es aquella que modifica sustancialmente todas las leyes que están en torno a las leyes laborales, como la ley de seguridad, como la ley de seguridad social, por ejemplo. No fue así. Es una ley eminentemente laboral y parte de la reforma a la Constitución del 2017. Pero quiero decirles, ustedes como trabajadores y como representantes, eh, deben tener el compromiso de documentarse, estudiar todo el derecho del trabajo, sobre todo los representantes. No tienen excusa. Un representante sindical debe conocer la historia del derecho del trabajo, por lo menos la nacional, si no la universal. Solo de esta manera podemos entender de mucho mejor forma qué hacemos como representantes, pero también los trabajadores. Entonces, sin irnos muy atrás, la reforma del 2017 es la más fuerte que se dio después de 100 años, es decir, a partir de 1917, solamente hubo dos reformas muy fuertes, en el 31 y en el 70, fueron de hecho nuevas leyes del trabajo, y en el 1980 hubo una reforma muy trascendente. Recordarán ustedes todo aquello que se ha padecido en cuanto a que el trabajo de los empleados y empleadas académicas y administrativos en las universidades públicas ha sido muy restringido, ha sido objeto de un intento muy injusto, por no decir infame, de haberlo tratado de apartar en la Ley Federal del Trabajo con un apartado C, donde se pretendía anular, entre otros aspectos, y en forma fundamental, el derecho de huelga. Afortunadamente, la idea de Guillermo Soberón, de Héctor Fix Zamudio, y hay que decirlo, de Jorge Carpizo MacGregor, no prosperaron porque en su momento ya finalmente al presidente López Portillo no le pareció nada conveniente la inclusión de un apartado C en el artículo 123 de la Constitución por las consecuencias que iba a traer en contra de los trabajadores. De cualquier manera, hay aspectos jurídicos muy interesantes, como es el hecho de afectar de alguna manera la estabilidad del empleo en el trabajo, en los trabajos, en cuanto a los trabajadores académicos, porque la autonomía le permite, en este caso a la universidad, determinar la forma en la cual se ingresa a prestar el servicio como académico, pero es una contraposición a lo que la propia Constitución señala en cuanto a la estabilidad del empleo como derecho de los trabajadores. Es un tema muy curioso. Yo jamás o pocas veces he visto, como lo dice el doctor Néstor de Buen, de decir en la anticonstitucionalidad de la Constitución. Y se supone que la Constitución es lo máximo y eso digamos que es perfecto. No es para así. Pero bueno, la historia de los sindicatos de trabajadores universitarios es muy abundante, a pesar de ser un sector que bueno, no abarca un segmento tan amplio en el universo de las relaciones de trabajo en nuestro país. Y les comentaba, entonces, la reforma laboral es producto de una serie de sacudimientos que hemos tenido en el derecho del trabajo y que muchos trabajadores no han percibido, que muchos líderes no han percibido,
que muchos representantes no han percibido. Abogados laboralistas tampoco se hemos percibido, pero que finalmente de alguna manera van incidiendo, en algunas ocasiones mejorando o afectando a los trabajadores y trabajadoras. Brevemente, recordemos que en el 2011 hubo una reforma a la Constitución, particularmente en cuestión de los derechos humanos y algunos aspectos constitucionales, como el control constitucional difuso y demás, pero que incidían en las relaciones de trabajo. Los trabajadores debieron haber reaccionado y decir, bueno, ¿en qué me beneficia o en qué me afecta esa reforma? Sin embargo, no habíamos pasado de entender, o no habíamos alcanzado de entender la reforma del 2011, y viene la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012, que fue bastante lesiva a los trabajadores. Y aquí yo no quiero ver siempre la parte negativa, o el pero, no. Pero sí hay que analizar y en su caso criticar, porque esos retrocesos hacia los trabajadores son pendientes que no se pudieron resarcir o recuperar en la reforma del año anterior, pero que ustedes como trabajadores y como sindicato están muy obligados a estudiar, porque hay en contra de los trabajadores y en contra del derecho del trabajo y de la seguridad social una andanada, hay que decirlo, prácticamente neoliberal, y no estoy hablando políticamente, podría hablar desde el punto de vista de la ciencia política, porque el derecho del trabajo está relacionado por lo menos con 8 ciencias que en algún aspecto cada representante, aquí sí sobre todo cada representante sindical, debe conocer y estar preparado para entender mejor su papel como representante de trabajadores y trabajadoras. Debe entender cuál es la relación del derecho del trabajo y su función en torno a los aspectos filosóficos, económicos, de la ciencia política, de la ciencia administrativa, de la historia, de la filosofía, de la sociología, de la psicología. Todo influye. Todo tiene una incidencia directa en las relaciones de trabajo. Bueno, todavía no nos recuperábamos de la reforma del 2012, cuando empieza a generarse interna y externamente en nuestro país la posibilidad de una reforma en materia de trabajo de gran calado. Hay quien sostiene que la reforma a la Constitución del 2017 obedeció a factores externos económicos, concretamente en su momento el tratado del TPP, Tratado Transpacífico, ahora TEMEC, y aspectos políticos, y sí es cierto, pero no hay que olvidar que en México también había una lucha histórica de sindicatos independientes, de sindicatos progresistas, de grandes juristas, de grandes postulantes que buscaban una reforma. Entonces, no solamente la reforma que hemos vivido obedece a factores externos. No hay que dejar de ver todo lo que se ha hecho por parte de los mexicanos y de los sindicatos auténticos, como el de ustedes, para que se llevara a cabo una reforma en el 2017. Obviamente hubo una serie de actividades de carácter, por así de toma de opinión, de consulta, las jornadas cotidianas, la incorporación del Instituto de Investigaciones Jurídicas y otras instituciones para tratar de formular la reforma constitucional más apropiada. Y bueno, tenemos una reforma constitucional que tiene en esencia 5 ejes. El primer eje podría hablarse, y así lo plantea, se refiere al sistema de justicia laboral en nuestro país. La Administración de Justicia, a través de juntas de conciliación y arbitraje, que son órganos tripartitos, jueces, porque dictan el derecho, llegó a un momento en el cual ya no podían funcionar eficientemente. Dicho de otra forma, son un desastre. Hay una serie de razones muy profundas, sobre todo la presupuestaria. Es un error del sistema. No se les dotó de lo que se requería para brindar una justicia pronta y eficiente, en fin. También hay otros aspectos, desde mi punto de vista, era un contrasentido, porque
los jueces deben ser imparciales, verticales, no tener inclinación hacia uno o hacia otro lado. Y en las juntas de conciliación y arbitraje, ustedes lo saben, tienen su propia junta especial. Los representantes de los trabajadores, en este caso de la universidad, y los representantes patronales tienen ya esa carga subjetiva de hacer a un lado las decisiones apegadas de derecho y votan generalmente una resolución en favor de sus intereses de acuerdo al sector que representan. Bueno, son temas sobre los que se podría debatir, ahondar, pero ese es uno de los ejes fundamentales. Ya estamos a punto de que en un mes, 20 días, en 8 días de la República, dejen las juntas de conciliación existentes dejen de recibir expedientes, el 6 de noviembre concretamente, y a partir de ese día empiezan nuevos tribunales, de los que me permitiré comentar que cuanto al procedimiento nuevo, desde mi humilde punto de vista, y de acuerdo con muchos colegas, es un error. Es un procedimiento que no está acorde a las relaciones de trabajo. Las relaciones de trabajo no se asemejan a otro tipo de relación jurídica. En los nexos jurídicos civiles, mercantiles, conflictos penales y demás, puede haber otras reglas, pero el mundo del derecho del trabajo es muy diferente. Pero bueno, hay una nueva disposición en la Constitución que veremos en un segundo. También el otro aspecto estructural importante fue contemplar como requisito para el trabajo y la vida sindical la representatividad. Ese es un logro extraordinario porque en nuestro país sindicatos como los de ustedes son contados. De 100 sindicatos, el 92% no lo son, o son blancos o son amarillos, porque hay sindicatos amarillos, los sumises o débiles, así se les conoce, los charros y los de protección patronal, que es un lastre y es un cáncer para las relaciones de trabajo, para los trabajadores, para la sociedad. Bueno, entonces, el voto se establece como principio constitucional que sea también de carácter secreto. No lo teníamos en jurisprudencia, pero con la reforma viene así. Otro aspecto estructural muy importante es el de la función conciliadora. En ese sentido, también de parte mía hay una crítica, al igual que otros colegas, porque sin desconocer que la conciliación es indispensable, necesaria, fundamental, y es algo que se debe de practicar, no era como lo impusieron en la Constitución, a través de un ente administrativo ajeno al tribunal, en el cual se va a invertir, ya se invirtió tiempo, dinero y esfuerzo, y mucho presupuesto, y en realidad nunca se hizo un ejercicio de que ese modelo de sacar la conciliación forzosa, obligatoria como instancia, o sea, no se va a obligar a conciliar, pero sí se obliga a ir a un ente administrativo antes de ir con el juez, y eso es uno de los principales problemas que genera y que se están debatiendo, porque, insisto, la crítica no es a la conciliación, no es maravillosa, la crítica es porque ese modelo de conciliación que no tiene que ver nada con nuestra idiosincrasia, con nuestra manera de llevar a cabo las cosas, en la cual estamos luchando por la recuperación de los valores de los trabajadores, de los empresarios, de las instituciones como patrones, de los abogados de unos, de otros, de los jueces. Estamos luchando para que México cambie en ese sentido y ya no vayamos a los juicios, a una lucha, a un torneo de astucias, como decía un jurista patronalista, Baltasar Cavazos Lerma. Pero bueno, el caso es que hay una instancia que va a generar muchos problemas de prescripción, de providencias cautelares, de cosa juzgada, del perfil de los conciliadores, muchos problemas. No quiero pasar por alto, ojalá puedan leer
este libro extraordinario, se llama Reforma Constitucional en materia de justicia laboral, elaborado por miembros del Poder Judicial de la Federación. En especial destaco a Rafael Coello Cetina, pero hay personas como Porfirio Marquet Guerrero, en fin, y aquí nos presentan un análisis muy profundo de todos los problemas que va a generar, en este caso, una conciliación por fuera, e irónicamente, de cualquier manera va a haber conciliación dentro de los tribunales nuevos. Entonces, bueno, ese es otro de los ejes de la reforma a la ley federal, a la Constitución. El otro es en aspecto sustantivo, se avanza un poco en el combate al outsourcing. El outsourcing es un cáncer, es un fraude a los trabajadores, a las instituciones de seguridad social, al fisco, a la productividad. El outsourcing, conocido denominado en la ley como subcontratación, pero que se le conoce como tercerización, suministro de personal, agencias de personal. Me da vergüenza decirlo, pero hay algunos empresarios que le llaman renta de personal, como si los trabajadores fueran mercancías. Así no ha hablado lo que dice la OIT, nuestra Constitución y la ley, en el sentido de que el trabajo no es una mercancía. Pero bueno, de alguna manera en el artículo 5, en la fracción cuarta, se habla de las relaciones simuladas y sus nulos efectos. Lamentablemente el outsourcing, ese otro cáncer laboral, ha invadido los campos de las relaciones de trabajo, incluyendo el sector público, incluyendo universidades, me parece que como la de ustedes, y eso, y la simulación del trabajo por honorarios, que es peor, que es más vil que el outsourcing, porque los trabajadores que son contratados por honorarios no tienen prácticamente ningún derecho, debiendo tenerlos todos, porque desempeñan un trabajo personal subordinado a cambio de un salario, llámese como se llame. Entonces, en ese aspecto, la reforma constitucional avanza, deja pendientes algunos temas. Pasamos a la reforma del año anterior, 1 de mayo de 2017, donde se reproduce lo que acabamos de comentar en cuanto al sistema de justicia, pero les comentaba, el procedimiento que se va a llevar a cabo en los juicios laborales, y con todo respeto, pero enérgicamente yo le sostengo, al igual que muchos, a los legisladores, a la Secretaría del Trabajo, a las autoridades laborales. Para nosotros no es cierto que ahora los juicios van a ser ágiles, rápidos, y el juez con mucha inmediatez, con mucha cercanía, y que no es tan así. No tenemos bases para decirlo, ni presupuestarias, ni de infraestructura, pero el procedimiento en sí, cuando ustedes lo analicen, sobre todo se los digo representantes sindicales, porque esta es una cuestión de carácter individual o colectiva, pero es su deber también conocer cómo se llevan a cabo los juicios laborales, porque de otra manera van a ser representantes deficientes. Y como paréntesis, la modernidad a la que nos íbamos a referir contempla que los representantes o se profesionalizan o se profesionalizan. No pueden ser representantes ya comunes y corrientes. Las exigencias de una realidad cambiante, amenazante, porque las nuevas tecnologías, la robotización, el teletrabajo, la sacudida que nos dio el COVID, y los derechos en cuanto a si es emergencia, si es contingencia, trabajo desde casa, cómo se regula, cómo se va a estructurar equitativamente, proporcionalmente el trabajo, cómo se va a cuidar la conservación y no la pérdida de derechos, cómo se va a buscar la productividad también. Esto como modernidad, y esto como parte de la sacudida que tenemos en el derecho de trabajo, los obliga a representantes sindicales, desde el secretario general hasta el más modesto de los miembros de las directivas sindicales, a prepararse profundamente,
diario, y diario es diario, porque si no, ¿qué vamos a hacer al momento de negociar, al momento de discutir, al momento de reflexionar, al momento de posicionarnos en cuanto a que haya violaciones al contrato, omisiones, deficiencias, arbitrariedades, como sea? ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos los elementos jurídicos? Obviamente el más especialista de todos ustedes debe ser el responsable de los encargados del área jurídica, colegas míos, que coincidirán conmigo en el sentido de que o se profesionalizan todos, se actualizan, se certifican y están a prueba de todo, o la base los puede, con el nuevo esquema de la reforma laboral, la base ahora sí puede hacer eficaz, sí puede hacer cumplir lo que dicen los estatutos y lo que dice el contrato colectivo. Y cualquier miembro de la directiva que no haga su trabajo eficientemente, eficazmente, no puede estar y debe dejarle el lugar que reúna el mejor perfil para que hubiera una función directiva profesional, altamente profesional. Pero, regresándome entonces a la cuestión de la reforma, ya hablando de la Ley Federal del Trabajo, hay aspectos que tienen en cuanto a lo sustantivo retrocesos, como lo es el debilitar el artículo 47 que se refiere a la entrega o no del aviso de rescisión, porque en esencia, no es tan así, pero en esencia ya un patrón público o privado puede despedir a un trabajador, puede rescindirlo, es más, sin decírselo. ¿Por qué? Porque ya no está obligado enteramente a entregarle el aviso de rescisión. Hay otros aspectos de carácter procesal muy graves, porque ahora se obliga a los trabajadores a presentar sus pruebas acompañadas a la demanda. Y desde mi punto de vista, jurídicamente es una inequidad, es una posición desventajosa para el trabajador y ventajosa para el trabajador, para la empresa, perdón, para el patrón, para el empleador. ¿Por qué? Porque el trabajador va a mostrar sus fortalezas, sus debilidades, y con ellas el sector patronal, que no se distingue por actuar con valores o principios o decencia, salvo excepciones honrosas, pues va a hacer lo que quiera en un juicio con el trabajador. Obviamente los abogados que defiendan a los trabajadores ante una desventaja tan grave deberán mejorar todos sus procedimientos, desde la entrevista con el afectado hasta la argumentación, estructuración de su demanda para llevar un juicio donde haga contrapeso a esa concesión que hicieron los legisladores a la parte patronal, obligando a los trabajadores a mostrar lo que tienen. Aclaro que en el apartado de se ofrecen las pruebas en la demanda, pero hay que recordar que en el apartado de el gobierno federal, los tres poderes en sí, salvo el poder judicial que tiene su propia instancia, pero el gobierno federal y el poder legislativo por ver conflictos y los demandan, no pueden diseñar y poner en práctica una estrategia de defensa que no sea lo que le impone la norma. Y si los manuales de procedimientos de la administración pública, y concretamente hablando de los conflictos laborales o los juicios laborales, dicen defiéndete de esta forma, el abogado que representa a la institución se va a defender de esta manera, pero las empresas no. Las empresas, cuando conozcan la manera en la que demanda y las pruebas que tiene el trabajador, no tienen norma alguna que les impida llegar a un extremo. Es una especie de cóctel, un extremo, una defensa patronal que se conjuga de cinismo, de desafío, de feminidad, de inteligencia o eficacia, y van a manejar las situaciones de hecho a su manera,
como les convenga. En fin, es uno de los aspectos de la reforma constitucional, perdón, a la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que ni siquiera venía en la Constitución. En ocasiones el legislador, al reglamentar la ley secundaria, va más allá de lo que dice la Constitución. Hay mucho por hacer. El sindicato independiente de trabajadores de la UAM tiene un compromiso histórico, moral, social, en el sentido de también sumarse al estudio, como lo dice las finalidades del sindicato, al estudio para el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores y una defensa apropiada. Bueno, entonces estos son en esencia los 5 ejes de la reforma constitucional del 2017 y la del 2019. Ahora, pasando ya más a un enfoque de carácter colectivo, pienso que ustedes tienen una extraordinaria ventaja, el privilegio de tener un contrato colectivo de avanzada. Ustedes no padecen ahora, y ojalá nunca retrocedan, nunca se vaya a permitir delimitaciones o determinaciones restrictivas a lo que tienen, porque en su conjunto, si viéramos desde el punto de vista del contrato colectivo en cuanto al requisito de procedibilidad para rescindir a un trabajador, eso no se tiene en cualquier contrato colectivo. Entonces, hay que valorar. Yo creo que el contrato colectivo de ustedes se debe analizar a fondo. Creo que cabe el que se dinamice, se modernice y, como decíamos, previendo lo que viene, previendo cómo se puede modificar la materia de trabajo, la estructura, los nuevos modelos de enseñanza, porque las clases en forma virtual, desde mi punto de vista, no son lo mejor, pero ya están. ¿Qué tanto puede incidir en la plantilla del personal, en sus condiciones esenciales, particularmente en el salario? No podemos descartar absolutamente nada de más precarización de las relaciones de trabajo, porque independientemente de que tengamos un gobierno y legisladores que pudieran identificarse como progresistas o como visión social, no se ha ido esa otra parte que ha gobernado más de 150 años este país y que tiene una visión diferente, en el sentido de que, por cuanto a los trabajadores, a la precarización le llaman flexibilización. Entonces hay que pensar en un diseño, insisto, profesional, que revise el contenido del contrato colectivo de trabajo y vaya por todos sus rincones, por todos sus recovecos, aprobando o rectificando, modificando. Esto lo pueden hacer perfectamente a través de comisiones estructuradas de manera congruente, porque a veces no basta el entusiasmo de participar, a veces se necesita el conocimiento. Pero bueno, a mí, por ejemplo, ver el caso de su contrato colectivo, donde hay 2 secretarías que pueden contribuir fuertísimamente, de manera muy intensa, a la capacitación intensiva, perdón por lo redundante, en todos los rubros que se necesitan. Por ejemplo, conocer el derecho del trabajo, y en cuanto a la reforma, saber que si estamos ahora en un nuevo paradigma donde se hace realidad para todos la posibilidad de tener no solamente libertad sindical, con sus situaciones de choque, porque yo
estaré siempre en esa disyuntiva de la libertad sindical en cuanto a que un trabajador pueda o no pertenecer a un sindicato. Es su derecho, tiene la libertad, pero no en detrimento de la unidad, de la base. Entonces, hay la posibilidad de que se estructure en una comisión, una gran comisión, un grupo de estudio, un círculo de estudios, de revisión de la estructuración de forma y forma del contrato colectivo. Ese es un tema, no con la autoridad. Ese es un tema obligado. No sé si lo hagan, posiblemente si lo hacen, y si lo es, pues nada más tomen esto como una opinión mía, pero tienen que tomar su contrato colectivo y con ese amor, con esa pasión que le deben de tener, con esa valoración, ponerse a trabajar, porque si no, ustedes estarían cayendo en lo que miles o millones de trabajadores de nuestro país están haciendo, pero en ellos es comprensible, porque por alguna razón nunca han tenido un sindicalismo auténtico. Al contrario, han tenido sindicatos que en lugar de defenderlos, los ponen. Ahora sí que es una forma, perdonen si es corriente o vulgar, los ponen ante el patrón para que pierdan todo. Entonces, este contrato colectivo valiosísimo que tienen ustedes, les pide, les exige que se ocupen de él. Sería un trabajo extraordinario. Miren ustedes, por ejemplo, yo estaba estudiando este contrato colectivo bastante atractivo, de verdad, en el tema de la rendición de cuentas. Me parece que todavía debe articularse más, apegándose a lo que dice la Ley Federal del Trabajo hoy día, de manera tal que los dineros, los recursos, los fondos, los bienes, los activos, circulantes, pasivos, todo lo que le pertenezca al sindicato, pero sobre todo sobre todo el dinero, perfectamente bien manejado, de manera tal que de manera preventiva, se evite la ineficiencia, el abuso, el robo, ¿Cómo le vas a preguntar? Ni te va a contestar. el daño al propio sindicato. Miren ustedes, por ejemplo, me voy a permitir dar lectura, ¿lo están viendo? Díganme alguien de ustedes si lo está viendo este texto. ¿Lo está viendo? ¿El texto? ¿No me escuchan? No, bueno, no ve el texto. No se ve el texto. Ah, qué lástima. Bueno, les voy a leer algo del texto que ustedes lo tuvieran. Bien, la Comisión Autónoma de Vigilancia, Evaluación y Fiscalización tiene una serie de funciones, pero voy a hablar de la Comisión Autónoma de Hacienda. Insisto, perdónenme si estos comentarios o reflexiones ya los tienen en ese impresionante contrato colectivo y reglamentos que lo conforman. Dice la Comisión Autónoma de Hacienda: inspeccionar el estado de la contabilidad general del SITUAM, así como todo documento relativo al movimiento de fondos y gastos corrientes. En mi opinión, y así lo van a ver ustedes mis opiniones, esta trascendental función debe realizarse de manera profesional y eficaz. Para ello, requiere necesariamente ser normada en forma precisa, por lo que debe formularse un reglamento de fiscalización sindical. Posiblemente tengan ustedes
algún reglamento que sea semejante a esto. Ahora, ese reglamento, en sus procedimientos, debe contemplar integralmente todos y cada uno de los aspectos de la fiscalización, control y evaluación del manejo de los recursos económicos. Fiscalizar, llámenle inspeccionar, revisar, verificar, controlar y evaluar. Por ejemplo, a mí me surge la duda. Yo al contrato le revisaría esa palabra inspeccionar. ¿Qué significa inspeccionar? Perdón. Pero bueno, sus propósitos, sus métodos, su periodicidad de realización. El caso es que llámese inspeccionar, verificar, fiscalizar, supervisar, auditar. Yo creo que la actividad se debe llevar a cabo mensualmente. Los dineros deben ser informados cuando mucho mensualmente. No existe ningún impedimento para que el dinero que entra, que sale, que se gasta, cómo se gasta, por qué se gasta, su justificación, su eficiencia, la valoración de que fue bien gastado, o la corrección de que no fue bien gastado, o la exigencia hasta de que se resarza lo que fue hasta dolorosamente gastado, debe ser mensual. Es mi opinión. Otro aspecto, para asegurar la eficiencia en esta delicada tarea, debe contemplarse en el procedimiento que hablamos, procurar que la selección de los miembros de la comisión tenga capacidad técnico-profesional. Yo espero que así sea, porque si se trata de integrar comisiones por integrarlas, porque políticamente soy del grupo, de la corriente, pero no sé nada de fiscalización, estoy mal. Está mal mi estructura, no se va a hacer un trabajo de fiscalización o de inspección, como dice el punto número 1, adecuadamente. Y en todo caso, hay que capacitarlos. Si llega gente que no tiene idea de lo que es la fiscalización, de la contabilidad, de los recursos, que no tiene idea de lo que es un activo, etcétera, pues hay que capacitarlo. Las secretarías, la de educación y la académica, me parece que podrían instrumentar cursos eficientes, profesionales, intensivos, para que los miembros de la comisión, en caso de que hayan llegado sin tener los conocimientos, lo puedan hacer. Esto con independencia de que existe una asesoría contable a que se refiere al artículo 87 del estatuto. Ahora, el procedimiento aquí se llama inspeccionar el estado de la contabilidad general. El procedimiento debe establecer con precisión la forma y tiempos para llevar a cabo esta función fiscalizadora, así como la forma en la que se presentarán, explicarán y se someterán los resultados a la consideración o aprobación e impugnación de la base trabajadora, independientemente que pase a los diferentes órganos. Todo trabajador, lo dicen los estatutos, lo dice el contrato colectivo, tiene el derecho de saber cómo están los dineros, cuánto entró, cuánto salió, por qué se salió, en qué se gastó, cómo se cotizó. Para eso debe haber normas, reglamentos, no reglamentos, no reglamentitis, reglamentos preventivos que conduzcan a un manejo sano de las finanzas del sindicato. Luego, aquí me permito decir, en caso de que los resultados sean adversos a los objetivos, el procedimiento indicará las acciones a realizar tendientes a la regularización o corrección de las anomalías. Si hay malos resultados, hay que regularizar o corregir. Y a su vez, hay que corregir y ver la responsabilidad de quien no está manejando adecuadamente el manejo y control de los recursos. E incluso, si la función fiscalizadora se hace mal, se hace deficientemente, también hay que fijar responsabilidades. No se le puede mandar un mensaje. Los representantes sindicales que ocupen cargos de esta naturaleza no deben estar en una condición solamente de
de ser parte de un comité y de una comisión y políticamente notables. No, tienen que trabajar muy fuerte, vamos a decirlo, no me gusta, pero como en una empresa bien estructurada. En una empresa bien estructurada, o da resultados o da resultados. Y si no da resultados, la consecuencia, cuando menos, es que vas a permanecer ahí y nunca vas a aspirar ni a progresar, ni a ascender, ni a desarrollar. No se diga que si no das resultados te vas. En este caso, los mandantes, los que mandan al comité directivo, a los dirigentes, son la base trabajadora. Ellos son los que mandan. Cuando somos representantes y tenemos alguna cartera o un cargo, somos mandatarios. Somos los que obedecemos lo que nos dicen las bases. Y si las bases nos dicen, te voy a encargar que hagas el mejor manual de procedimientos existente para nuestro sindicato. ¿Por qué? Porque se manejan recursos de todo tipo, económicos, materiales y demás. Pues tengo que hacer el mejor manual. Y si me toca llevar a cabo la función que dice el manual, pues tengo que llevar a cabo las funciones perfectamente. Y si me auditan, responder las auditorías. Si me supervisan, responder las auditorías. Si me equivoqué, corregir. Si robé, pues me van a aplicar responsabilidades de carácter penal, si es necesario. Si causé daños, pues de carácter civil. Ser representante y tener un cargo es honroso, es maravilloso. No es un juego, no es un pasatiempo, o es una etapa histórica de que yo fui secretario de Trabajo y Conflictos y no supe ni las condiciones ni el contrato colectivo, porque andaba en otras cosas. Entonces, son observaciones que yo hago, pero que ustedes podrán ver con mayor detenimiento. Esto es por cuanto al aspecto de la fiscalización, porque no es admisible, no hay motivo ni razón para que no se informe periódicamente. Yo creo que cuando se dice 6 meses es demasiado, cuando se dice 3 meses es demasiado. Los informes de los dineros, no hay ningún pretexto para que se informen mensualmente. Y se explique qué es lo que no se pudo informar, porque esté en gestión, porque esté en compra, porque esté en aclaración, pero en general se puede informar. Ahora, si pasáramos al tema, por ejemplo, de la elección de dirigentes. Hoy día, ustedes, con esta joya que tienen de una cosecha de lo que sembraron los antepasados, bueno, los que han pasado, las otras generaciones en el sindicato, no tienen de alguna forma algo tan novedoso como aquellos que jamás supieron que tuvieran sindicato, que tuvieran dirigentes, que se podían enterar de cómo se iba, que si tenían contrato colectivo o no, que se iban a aplicar medidas disciplinarias o no, que tenían estatutos, que tenían reglamentos. Ustedes sí. En los demás trabajadores está costando muchísimo trabajo que despierten, pero es entendible porque hay diversos aspectos de carácter social, político, de desprestigio de los sindicatos, ganado a pulso, con excepciones, insisto, porque he reconocido en esta y en todas las charlas lo que ha aportado a la historia de nuestro país en materia de relaciones laborales y de la economía y de la productividad, todos los sindicatos independientes y progresistas. Pero bueno, yo entendería que en el caso de millones de obreros que nunca han sido tomados en cuenta, que han sido marginados, que han sido asaltados, robados, no tengan en este momento la inquietud, ni acepten el reto titánico quizá de decir, a ver cómo se hacen unos estatutos. ¿Qué son los estatutos? Realmente son la columna vertebral. Es la ley suprema del sindicato, como dice decía el doctor, el maestro Mario de la Cueva. Sí, es la ley suprema, es la ley máxima, que debe estar articulada, insisto, de manera profesional, de avanzada,
con estructura, con funciones desagregadas hacia abajo y correlacionadas. Los especialistas en desarrollo organizacional podrían apoyar a hacer el mejor manual que pueda existir. El jurídico y lo administrativo podrían darle forma a mejorar, mejorar lo que se tiene a nivel de estatutos y hacer realidad la democracia. Porque si hay democracia, prácticamente se tiene todo. Se tiene la posibilidad de ejercer todos los derechos, se tiene la posibilidad de vigilar la función, de evaluarla, de prevenir, de corregir. Si los estatutos están perfectamente bien estructurados, los procedimientos, y alguien se lleva dinero del sindicato con base en esos procedimientos y los adicionales que tuvieran vinculación en función de la responsabilidad o la falta o conducta indebida cometida, se va a poder resarcir. Te llevaste algo, ahora lo regresas. Los estatutos tienen un convenio, por ejemplo, en el apartado de la Administración de Justicia, para quien no se aplica en la obediencia a sus deberes, para quien infringe las disposiciones del reglamento, de los estatutos. Me parece que están bastante bien en los apuntes que les dejo. Agrego algunos comentarios porque me parece que debe de revisarse y aplicarse, enriquecerse con principios del derecho del trabajo, con criterios un poco más jurídicos que permitan dejar muy claro que las sanciones, o más bien los procedimientos disciplinarios y sancionadores, obedecen al derecho, al debido proceso, a la garantía de audiencia, a recurrir cuando hay que recurrir, es decir, a apelar, si se puede decir. De esa manera, internamente se van a resolver, como es el propósito de la conciliación que tiene prevista el contrato colectivo, se van a resolver de mejor manera las diferentes problemáticas que existan en el día a día de las relaciones de trabajo. Entonces, se tiene un contrato colectivo, unos estatutos bastante robustos, sólidos. Pero en este aspecto que comentamos de la identidad, de ponerme la camiseta, soy Tuam, soy Situam, pues todavía los puedo mejorar. Posiblemente los revisaron hace 3 meses y 7 meses, no lo sé, compañeros, pero lo que sí sé es que yo modestamente he encontrado algunas situaciones que se pueden debatir, reflexionar y mejorar. Y de esa manera, bien cohesionados, sólidos, fuertes, la autoridad, el patrón, equiparado o semejante, como lo llama la jurisprudencia, la universidad, no se va a perder con omisiones, con desvíos, con dolo, con arbitrariedades, con abusos. No se va a perder porque se va a tener como contrapeso dirigentes preparados, aptos, que se juegan la titularidad del puesto y con instrumentos sólidos, fundamentados, actualizados. Esto de que se juega la titularidad nunca lo había dicho, pero quizás es como en el fútbol. Entran 11 y están jugando 11 y va a haber cambios. A juicio del técnico y de su cuerpo técnico, el que no esté rindiendo
sale y entra otro. Es un régimen de competitividad permanente. Entonces, yo creo que en ese sentido, no dudo que ha de haber por parte del sujeto patronal, en este caso de la universidad, directivos, funcionarios de todo tipo, desde los más probos, íntegros, hasta los más ominosos, repudiables. ¿Cómo hacer para enfrentar? Pues con la profesionalización y con los instrumentos. Al negociar, hay que hacer una evaluación. Los propósitos del sindicato son el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores, hablando del sindicato de trabajadores. Y el estudio debe visualizarse en un sentido amplio. El contexto social, económico, el costo de la canasta básica, de rentas, de transportación. ¿Cómo están los salarios, las prestaciones? ¿En qué condiciones están de enfrentar como salario digno esa realidad? El salario digno está en la Constitución. Y por ahí vamos a empezar. Debo estudiar las condiciones. Es eso, estudiar las condiciones básicas, fundamentales, para que siquiera se cumpla la Constitución y tengamos los salarios adecuados. Obviamente también la administración de sueldos y salarios va en función de una serie de criterios administrativos, científicos, respecto de los que no hay duda. Pero el estudio a que se refiere la ley es el estudio de las condiciones esenciales y generales también. ¿En qué condiciones estoy trabajando? Sé que no trabajan en minas, o en el campo, o en industria extractiva, pero aquí están expuestos muchos de los trabajadores. ¿En qué condiciones de ambientación? ¿En qué situación de riesgo de seguridad? Hay que estudiar todo eso. ¿Para qué? Para mejorarlo. Y entonces se va a negociar. No se necesita muchas veces llegar a la mesa de negociación. Los planteamientos se pueden ir haciendo permanentemente, irlos gestionando, irlos exigiendo, con buenas razones y con buenos fundamentos. Yo se los digo del otro lado como funcionario, cuando no hacemos bien nuestro trabajo, a veces no es de nosotros, porque no tenemos presupuesto, porque tenemos restricciones normativas, porque tengo al órgano interno enfrente, porque no tengo flexibilidad para ejercer determinadas facultades o atribuciones que me confieren. Pero ese no es problema de los trabajadores. A mí si el sindicato, un trabajador o el sindicato viene y me exige, tengo que atenderlo, tengo que responderle. Quizá tenga que negociar. No estoy cumpliendo el procedimiento reglamentario de nuevo ingreso, ni el de escalafón. Estoy metiendo personas que no debo meter a trabajar, a ocupar plazas a veces ociosas. Ya estoy invadiendo la materia de trabajo de los trabajadores sindicalizados. Tengo el riesgo. Si tengo un sindicato dócil, agachón, que le grito, que lo desgasto, que lo hago dar 60 vueltas, que lo desquicie y que abandona y renuncia a sus derechos, pues no voy a tener mucho problema. Pero si tengo un sindicato que es todo lo contrario, que es firme, seguro, que sabe ejercer la gestión, que deja constancia, que va escalando en estructura, que puede ir a otras instancias y que puede ir a la Junta, por supuesto, y abrir un juicio
por alguna violación, alguna cuestión de plazas, de renivelación, de recategorización, de incumplimiento de las condiciones generales de trabajo, etcétera. Del otro lado, del lado de la autoridad, también tienen muchas presiones y muchos temores. Quieren hacer bien su trabajo. Ya decíamos, unos de forma proa, otros de una forma no tan vertical, pero esa es la realidad. Entonces, creo mucho en que ustedes tienen este bastión logrado por la historia del sindicato, y hay que cuidarlo, preservarlo, fortalecerlo con mucha dedicación, de manera acuciosa. Es su trabajo, están en la UAM, están en el Situán. No quiero mencionar ni otras dependencias ni instituciones porque puede ser peyorativo o se puede sonar mal. Ya, le empiezo a hacer los buenos. Pero traen ese apellido, UAM, Situán. Perdónenme por un ejemplo tan absurdo que voy a poner, pero a nivel profesional en la industria del fútbol, porque más que deporte ahora es una industria, y donde se mueven millones de pesos, contratos raros, etcétera. Cuando alguien va a Europa y se apellida Argentina, pues vale mucho. Se asume que es apto, capaz, y si se apellida Honduras, pues no vale mucho en esa industria, en ese mercado. Ustedes con el apellido Juan Situán valen muchísimo. Aquí la cuestión es partir de un compromiso, un nuevo despertar, una nueva etapa, una nueva motivación. Esto que están haciendo sus compañeros, por eso mi felicitación, es un esfuerzo para no quedarse pasivos, ¿no? Activos, acción. Y la base, mucho de la base está en el conocimiento de lo que van a hacer, en cada cartera, en cada secretaría. Y obviamente, pues otra serie de aspectos de carácter como asociación, como grupo. Pero en el aspecto jurídico, yo les puedo decir que tienen todo a la mano para no solamente cumplir sus obligaciones como trabajadores y trabajadoras, sino en el caso de los representantes, para replantearse, reflexionar y decir, a ver, quiero no nada más leer nuevamente mis estatutos, en mi contrato colectivo y mi reglamento. Quiero entenderlos filosóficamente. ¿Qué me dice el estatuto? ¿Cuántas cosas tan hermosas tiene el estatuto? ¿Cómo puedo entender esta relación de trabajo? ¿Qué pasa, por ejemplo, en una huelga como las que ustedes han experimentado? No se parece a nada a la huelga de Canadiana Express o de Goodrich, no. En la huelga están de por medio tus intereses, exigiendo a la autoridad que se cumpla, como la autoridad está exigiendo que ustedes también cumplan, como trabajadoras y trabajadores académicos y administrativos. Pero además de ellos tienen ustedes a los estudiantes, que quieren que cumplan como maestros y como trabajadores administrativos, y que también quieren que la administración, la autoridad universitaria cumpla en sus funciones. Pero además, atrás está el Estado, que quiere que los trabajadores y trabajadoras y las autoridades y los estudiantes también cumplan con su función. Y en esta relación tan singular de la que ustedes forman parte, no son cualquier empresa, por más transnacional que sea, está la sociedad, que desea, que quiere, que exige que cumplan las trabajadoras y trabajadores académicos y administrativos, que cumplan las autoridades, que cumplan los estudiantes y que cumplan el Estado en lo que le compete.
presupuestariamente, sobre todo, porque la autonomía no se toca.